Bienvenidos a todos. En esta ocasión, en la semana número 14, hablaremos sobre el experimento de laboratorio sobre diabetes mellitus. Comenzamos. Bien, como paso 1, vamos a arrastrar un tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación y los otros 4 tubos de ensayo se colocarán automáticamente en la unidad de incubación. Ya siguiendo con el paso 2, vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de la solución de glucosa estándar hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadir una gota. El tapón cuentagotas añadirá automáticamente la solución de glucosa estándar a los restantes tubos de la unidad de incubación. En el paso 3 vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco del agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensar 4 gotas. Bien, ahora el tapón cuentagotas va a dispensar automáticamente agua desionizada a los restantes tubos de la unidad de incubación. Fíjate en que cada tubo recibe una gota menos que la anterior. Entonces, el tubo 2 va a recibir 3 gotas, el tubo 3 recibe 2 gotas, el tubo 4 recibe una gota y el tubo 5 no va a recibir ninguna gota. Ya pasando al paso 4, vamos a pulsar en mezclar mix para mezclar el contenido de los tubos y vamos a pulsar en centrifugar para centrifugar el contenido de los tubos. Ahora, cuando haya finalizado el proceso de centrifugación, los tubos subirán automáticamente. Pasamos al paso 5, que debemos de eliminar el precipitado para eliminar el precipitado que se ha formado durante el proceso de centrifugación. El precipitado puede contener restos de reactivos y residuos del ambiente del laboratorio. Arrastre tapón cuentagotas del frasco de reactivo enzimático del color hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensar 5 gotas a cada uno de los 5 tubos. Pasamos al paso 6, que debemos de pulsar en incubar para incubar el contenido de los tubos. La plataforma que soporta los tubos en la unidad de incubación agitará suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así su contenido a lo largo de la incubación. Pulsar en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de la muestra. Pasamos al paso 7, que es arrastrar el tubo 1 hasta el espectrofotómetro. Pulsen analizar para analizar la muestra. Aparecerá un punto en la pantalla del osciloscopio que representa los valores de la densidad óptica y concentración de glucosa de la muestra. Estos valores también aparecen en los indicadores de densidad óptica y de glucosa. Ahora debemos de pasar al paso 8, que es pulsar en guardar datos para mostrar los resultados en la pantalla y anótalos en la tabla 2.1. El tubo se colocará automáticamente en el elaborador de tubos de ensayo. Ahora pasamos en el paso 9, donde se analizarán las muestras en los tubos restantes. Ahora pasamos al paso 10, donde debemos de graficar la glucosa estándar para que aparezca la curva de glucosa estándar en la pantalla. Utilizarás esta gráfica en la parte 2. Ahora pasamos a los resultados de la curva de glucosa estándar de la tabla 2.1 ya mencionada, donde en el tubo 1 la densidad óptica nos sale 0.30 y la glucosa nos sale 30. En el tubo 2 la densidad óptica nos sale 0.50 y la glucosa nos sale 60. En el tubo 3 la densidad óptica nos sale 0.60 y la glucosa nos sale 90. En el tubo 4 la densidad óptica nos sale 0.80 y la
la glucosa 120. Ahora, para finalizar, en el tubo 5, la densidad óptica nos sale 1 y la glucosa 150. Bien, ahora vamos a pasar a las conclusiones, donde un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas o FPG mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en 2 test de FPGs consecutivos es diagnosticado como diabético. Vamos a poder observar que los valores de la FPG van a oscilar entre 110 y 126 miligramos por decilitro y estas nos van a indicar una intolerancia a la glucosa o también llamada una prediabetes, donde las células van a mostrar una dificultad para captar la glucosa por acción de la insulina. Ahora, si los valores de la FPG son inferiores a 110 miligramos por decilitro, se van a considerar normales. Ahora, de acuerdo a esta información, vamos a poder observar que los tubos 3 y 5 presentan diabetes, los tubos 2 y 4 tienen prediabetes y el tubo número 1 no presenta la enfermedad. Ahora pasamos a las preguntas de la actividad. Ahora pasamos a la pregunta 1. ¿Cómo sabría si la curva de glucosa estándar es irregular, por lo tanto inadecuada para el diagnóstico del paciente? La prueba de curva de glucosa es muy importante ya que nos permite diagnosticar diabetes en pacientes con prediabetes o para aquellos que se encuentran dentro de una categorización de alto riesgo sobre enfermedades como cardiopatía isquémica, enfermedad ocasionada por la esteatosclerosis en la arteria coronaria, claudicación intermitente, obstrucción arterial crónica, entre otros. Si esta no es continua o recta, como por ejemplo el gráfico del experimento, se consideraría irregular, ya que esto puede variar en función a la densidad óptica, el cual favorece a que la curva no sea continua. Ahora pasamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación en la obtención de una curva de glucosa estándar? De acuerdo al experimento, se consideraría fuente de variación a la cantidad de glucosa que se ha administrado a cada tubo y a la cantidad de agua desionizada que se ha administrado a cada tubo, debido a que de estos depende el grado de concentración y disolución. Además, se añaden factores externos del paciente, como la alimentación, estado emocional y nivel de actividad física por semana. Ahora pasamos a la pregunta 3. ¿Qué recomendaciones darías a un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas en el rango de intolerancia a la glucosa y que además el test de tolerancia a la glucosa oral da resultados en ese mismo rango? Se debe iniciar tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, simultáneamente con el inicio de las modificaciones en el estilo de vida. Basar la elección del tratamiento en la eficacia del tratamiento en términos de respuesta metabólica, la seguridad y tolerabilidad del mismo, las circunstancias clínicas individuales como comorbilidades, polifarmacia, etc., las preferencias y necesidades individuales del paciente, los costos de los fármacos. Metformina es el fármaco recomendado como primera elección. Actúa disminuyendo la resistencia a la insulina y la producción hepática de glucosa. Ha demostrado ser eficaz en la reducción de la glucemia por prueba de hemoglobina glicolizada, observándose disminuciones entre 1% y 2% de la prueba de hemoglobina glicolizada. Es el tratamiento de elección para diabéticos con sobrepeso u obesidad. Pasamos a la pregunta 4. La cantidad de jarabe de maíz en la dieta de los estadounidenses se ha descrito como alarmante, especialmente en la alimentación infantil. En el marco de esta actividad, predice las probables tendencias en los niveles de glucosa plasmática en ayunas de nuestros hijos a medida que crecen. El AHGNA es la enfermedad crónica hepática más frecuente en adultos y niños. Ciertos azúcares en la dieta, y en particular la fructosa, contribuyen al desarrollo de alteraciones hepáticas, siendo esto proporcional a la cantidad y tiempo de exposición a la fructosa consumida, demostrado en modales de animales. Sin embargo, sigue siendo controversial si la ingesta de fructosa por sí sola puede causar HGNA o si solo contribuye cuando se consume en exceso al producir balance energético positivo y resistencia a la insulina.
por lo que se predice que los niveles de glucosa plasmática en ayunas de los niños será de 126 miligramos por decilitro. Gracias por su atención.